Buenas tardes, compañeros y profesor Gerson Villatoro. Sean todos bienvenidos. Esta va a ser una charla para introducción al idioma francés. Y lo primero que queremos hacer es presentarles nuestro proyecto, ¿verdad? Ahorita voy a compartir mi pantalla. Nuestro proyecto se llama La importancia de los idiomas extranjeros y nacionales. Nuestro objetivo general es fomentar la importancia del aprendizaje de lenguas, tanto nacionales como extranjeras. Esto lo queremos hacer en estudiantes que están iniciando su carrera universitaria y de esta forma lograr que más personas conozcan y se interesen por aprender otro idioma. Entre nuestros objetivos específicos se encuentran el brindar información y opciones para el desarrollo del aprendizaje del idioma, ayudar a identificar la importancia cultural de los idiomas mayas, extranjeros y lengua de señas en el desarrollo del país, hacer charlas interactivas con profesores hablantes de la lengua y crear infografías con carreras que requieren un nivel específico de cada idioma. Entre nuestros logros esperados está la inclusión de personas sordas, el interés en la cultura maya que identifican a Guatemala y que los estudiantes identifiquen la importancia de aprender un nuevo idioma. Nuestra justificación. Realizamos una encuesta y nos dimos cuenta que nuestros resultados de la encuesta realizada, valga la redundancia, a los estudiantes de primer ingreso de la carrera de técnico en traducción y correspondencia internacional presentaron datos indicativos sobre el interés de aprender idiomas mayas y lenguas de señas. El 100% de esta población cree que es importante y el 97.3% está interesado en aprenderlo, por lo cual se desea promover este aprendizaje brindando al estudiante la información y herramientas necesarias para acceder a esta educación. Los idiomas pueden abrir oportunidades laborales, al mismo tiempo se pueden disfrutar y tener acceso a la cultura que conlleva aprender un idioma. Se busca generar ese interés en el estudiante y que lleve a cabo el estudio de cualquier idioma para el desarrollo de su carrera profesional, ya que el tener conocimientos de otros idiomas se está volviendo algo indispensable tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional hoy en día. Esto porque la competencia laboral siempre nos exigirá más, ¿verdad? Dependiendo del contexto cultural, socioeconómico y diferentes factores, las personas pueden llegar a tener acceso a esta educación y finalizar los estudios de un nuevo idioma, lo cual no va a dificultar el desarrollo de su carrera. Por tal motivo, se desea presentar diferentes alternativas para que las personas puedan llevar a cabo su aprendizaje de un nuevo idioma. Bien, este proyecto va directamente dirigido a una población específica. En este caso estamos hablando de los estudiantes de primer ingreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2022, que es el presente año. Esto sería para las personas que cursan el primer semestre de la carrera de técnico en traducción y correspondencia internacional, que en este caso es nuestro grupo, de la misma educación mencionada. En este caso, la localización del proyecto sería siempre con los estudiantes de la USAC, de Zona 12 de la ciudad de Guatemala. Las charlas programadas se llevarán a cabo de manera virtual y se transmitirán y estarán siempre resubidas en la plataforma de YouTube. El día de hoy nos acompaña el profesor Gerson Villatoro, el cual nos estará dando una pequeña charla en donde hablaremos sobre el idioma francés y un poco de su cultura. Lo dejo en el uso de la palabra. ¿Qué tal, chicos? Pues voy a hacer la introducción al idioma francés mostrándoles un poco acerca del origen y la expansión que ha tenido la lengua francesa a lo largo de los siglos.
Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla, si me permiten, chicos. Un segundo. Ok, entonces voy a dividir mi presentación en tres partes. Primero, el origen del idioma francés, luego la expansión del idioma francés en el mundo, y la tercera parte será el francés o la cultura francesa hoy en día, cómo está expandida a lo largo de los 5 continentes. Entonces, empezamos con el origen del idioma, y para entender el francés realmente hay que remontarse 2 milenios atrás, cuando finalizaron las guerras de Galias entre el 58 a.C. y el 51 a.C. Los territorios ubicados al sur del Rin pasaron a ser provincias romanas. Esto provocó que un intercambio entre los pueblos de origen celta, los galos, y los romanos. Entonces, prácticamente convivió el galo de origen celta y con el latín de los romanos. Pero, no obstante, como el galo no se utilizaba en la escritura, solo al oral, su permanencia era muy complicada. Entonces, empezó a romanizarse el idioma y llegó a formar el galo romano. Entonces, actualmente tenemos más de 100.000 palabras en el diccionario francés Le Roncourt, que son de origen galo, principalmente las que hacen referencia al ámbito del campo, de la tierra. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en las diapositivas como ejemplo char, que significa carreta, gruyère, que significa brezo, chêne, roble, tenemos chemin, camino, caillou, piedra, mouton, que es cordero, o tonneau, barril. Entonces, estos dos idiomas convivieron durante 5 siglos hasta que intervinieron los francos. Entonces, los francos eran pueblos que vivían al noreste del país, perdón, y en el siglo V los pueblos bárbaros invadieron el Imperio Romano de Occidente. Entonces, los francos permanecieron en los alrededores del Rin. Y fue el rey Clovis, que lo tenemos por acá, es una pintura de su bautizo, quien unificó a todos los pueblos francos y para buscar apoyo militar y político, se unió a los entonces galo-romanos. Entonces adoptó su lengua, el galo-romano, y su religión, el catolicismo. Entonces aquí tenemos el bautizo por parte de la Iglesia Católica de Clovis. Entonces, esto dio realmente inicio al nombre como tal de francos, el pueblo franco, y lo que pasó con el idioma de ese entonces es que se modificaron la pronunciación y la musicalidad del idioma. Se introdujeron nuevos sonidos, como por ejemplo el sonido E, que se utiliza en la palabra flor, por ejemplo, se dice fleur, como el sonido E, que es bastante similar, de hecho, como en nœud, en nudo, y además de muchas palabras nuevas. Sin embargo, la principal aportación de este pueblo germánico, como les digo, fue dar nombre a la cultura, a la futura Francia. Entonces, de aquí es donde adquirió el nombre de Francia. Luego, pero bueno, entonces se empezó a hablar el idioma, sin embargo, no se escribía. Entonces, el auténtico nacimiento del francés tuvo lugar en el siglo IX. Con la división del Imperio Romano surgieron tensiones entre Lotario y sus dos hermanos, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, y culmina con la alianza y el enfrentamiento de estos dos últimos con el primogénito. Entonces, en el año 842, Carlos y Luis prestan juramento y cada uno emplea la lengua que entendían las tropas de su hermano. Entonces, Carlos expresa en tudesco, que es un proto-alemán, y Luis lo hace en romano, que es el que tenemos como proto-francés. Entonces, estos juramentos de Estrasburgo, con un testigo presencial, marcan el nacimiento tanto del alemán como del francés en la misma época. Entonces, al pasar del ámbito oral al ámbito escrito, la lengua que seguía siendo muy similar al latín vulgar acaba afianzándose. Entonces, en resumen, el francés se habla
desde el momento en que empezó a escribirse. Es en este momento en cuando ya se considera como idioma francés. Entonces, pues el galorromano adoptó cientos de formas, cientos de dialectos, y hubo un momento en que las personas de cierta región ya no comprendían lo que decían las personas de otra región. Entonces, fue necesario estandarizar. Entonces, aquí pasamos entre siglo X y siglo XIII. Empezaron a escribir escritos en lengua vernácula, que es este proto-francés que teníamos, y habían, como les digo, diferentes dialectos, y luego fue cuando se empezó a estandarizar, pero fue hasta el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, cuando el rey Francisco I decidió construir la identidad del pueblo francés. Y no solo decidió construir la identidad del pueblo francés, sino expandirla. Cuando se dio cuenta que los españoles estaban expandiéndose en América, él decidió también expandir esta identidad, esta cultura francesa, y crear, y de paso, crear el imperio francés. Entonces aquí vamos a dar paso a la siguiente fase de mi presentación, que es la herencia francesa, y es prácticamente la expansión del francés por el mundo. El primer imperio francés prácticamente fue Francisco I el que lo creó. Él gobernó entre 1515 y 1547. Durante ese tiempo él fue derrotado y hecho prisionero en la gran batalla de Pavía, perdón, y el rey fue liberado después de firmar el Tratado de Madrid y volvió a Francia. Pero en ese tiempo se dio cuenta de la importancia económica de los imperios coloniales españoles y decidió comenzar el suyo propio. Entonces, aquí fue cuando decidió comenzar a formar el imperio francés. Ya había habido expediciones anteriores bajo mandato francés por la costa entre Terranova y Florida, pero fue hasta 1541 cuando fundaron su primera colonia. Es Cherbourg-Royal, que corresponde a un barrio en la actual ciudad de Quebec. Entonces, al poco tiempo, sin embargo, decidieron abandonar por las inclemencias climáticas de la región y las malas relaciones con los nativos. Francia decidió abandonar estas tierras e intentó fundar colonias en Brasil y Florida, pero debido a la celosa vigilancia española y portuguesa, no fue posible. Entonces, durante el siglo XVII, decidieron retomar la colonización de hoy Canadá, y este dominio francés fue asentándose a lo largo de Norteamérica. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo las colonias francesas se empezaron a expandir en Norteamérica. Es por eso que hay muchas regiones de los Estados Unidos y Canadá en donde aún se conserva la lengua francesa. Entonces, también se colonizaron otros territorios de Sudamérica y el Caribe, como por ejemplo la Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, Haití y Santa Lucía. Ellos vivían a través de una economía esclavista. Estos pequeños territorios eran mucho más rentables que los del norte por la mano de obra que ellos estaban trayendo de África. Entonces, pero durante la segunda mitad del siglo XVIII, Francia y el Reino Unido comenzaron varios conflictos que acabaron saldando con la pérdida de casi todo el imperio colonial francés en América. Todos los territorios de habla francesa pasaron a ser parte del Reino Unido, a excepción de Luisiana, que se entregó a España. Haití continuó en manos francesas hasta que surgió una revuelta masiva de esclavos y cuando ellos declamaron su independencia en 1804. Entonces, a partir de ahí, prácticamente todas las colonias fueron cedidas al Reino Unido y Francia comenzó entonces lo que se conoce como el Segundo Imperio Colonial Francés. Decidieron prácticamente abandonar todas sus colonias en América y con Napoleón decidieron empezar a colonizar Europa y África. Sin embargo, pues Napoleón fue derrotado. Eso no impidió que durante el siglo XIX
con la fundación del Protectorado de Túnez, Francia tomara en serio la exploración del continente africano y llegaron a tener enormes extensiones de tierra, lo que hoy se conoce como Mali, Túnez, Marruecos, Senegal, Mauriciana, Benín, Níger, Chad y Nigeria. Entonces, también tomó el control de algunas islas del Pacífico Sur, conocidas actualmente como la Polinesia Francesa, y que ahora de hecho son parte de la colectividad de ultramar francesa. Algunos inclusive aún son territorios franceses. Entonces, entre las últimas adquisiciones francesas, después inclusive de la Primera Guerra Mundial, durante el siglo XX, fue Líbano, Siria y Togo y Camerún. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas colonias francesas fueron invadidas y después Francia se enfrentó en varios conflictos con movimientos independentistas que paulatinamente fueron triunfando. Entonces Francia también llegó a perder el control de la mayoría de colonias que había establecido en Francia y en el Pacífico Sur. Pero para ese momento ya estas colonias habían adquirido el idioma, que es la herencia que les dejaron los franceses. Bueno, es un pasado difícil, colonización, esclavismo, entonces, pero quedó la lengua, quedó la lengua y parte de la cultura francesa en todas esas antiguas colonias. Entonces les voy a hacer una pregunta a ustedes, chicos. ¿Ustedes me pueden decir en qué continentes se habla el francés? En los 5 continentes, si no estoy mal, es el único que se habla en los 5 continentes. Exactamente, en los 5 continentes. Y este es el símbolo de la Organización Internacional de la Francophonie. Este es el logo y si se dan cuenta están los 5 colores que representan los 5 continentes y el círculo que representa la unidad de las personas francófonas. Entonces, debido a estas expansiones de Francia alrededor del mundo, dieron lugar a lo que hoy se conoce como la Organización Internacional de la Francofonía. Y esta organización designa a más de 900 millones de personas y países del mundo cuya población usa el idioma francés. Son miembros del Pleno 49 estados, además de 4 estados miembros asociados y 10 miembros observadores. Entonces, aquí les coloqué un mapa. Si se dan cuenta, de los países de Latinoamérica, México, Costa Rica, Argentina y Uruguay son miembros observadores. Y es que de hecho en Costa Rica el francés sí tiene una difusión muy grande en el sistema educativo. Entonces, además de eso, tenemos miembros, por ejemplo, Canadá, regionalmente, nacionalmente y regionalmente en la provincia de Quebec. Y tenemos muchos más países en África, Europa y Oceanía y también en partes de Asia. Entonces, sus actividades, las actividades de esta organización internacional no se centran exclusivamente en la lengua, sino también en la difusión de la cultura, la educación, la extensión de la democracia y la reducción de las diferencias como consecuencia de las nuevas tecnologías. Entonces, anualmente se organizan cumbres de jefes de Estado y gobierno que se celebran como en una conferencia de ministros y la comisión permanente que actúa como un órgano ejecutivo. Y desde el 2019, al frente de la Secretaría General de la Francofonía se encuentra una persona de Ruanda, la ruandesa Louise Mushikiwabo. En enero del 2021, el Parlamento de Cataluña se ha incorporado como miembro asociado de la misma. Entonces, si se dan cuenta, debido a los 2 imperios que tuvimos franceses, es que ahora el francés se habla por todo el mundo. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta acá. No, hasta el momento está todo claro y también investigué porque investigamos, ¿verdad? Lo que encontré fue de que no sé si ocupa el segundo o tercer lugar del idioma más hablado en todo el mundo. Sí, exacto. Si no estoy mal es el tercer lugar, porque el primero, si no estoy mal, es el chino mandarín, luego el español, si no estoy mal. Sí, es que diferían las páginas porque unas decían una cosa y otras otra, entonces tenía esa duda. Sí, exactamente. Que yo sepa es el tercero, que yo sepa. Pero sí, lo puedes encontrar en países alrededor del mundo. ¿Alguien me puede decir de ustedes, chicos, cuáles son los países en Europa donde se habla el francés?
recuerdo, si no estoy mal, era idioma oficial de 5 países, si no estoy mal, incluyendo Canadá y Bélgica. Solo de esos dos me recuerdo, la verdad. Sí, de acuerdo. Sí, en el francés, de hecho, bueno, aquí podemos verlo, está Francia, sus vecinos, Bélgica, en Suiza, se habla en ciertas partes francés, en otras italiano, en otras alemán, en otras holandés, y Canadá, sobre todo en Quebec. En Quebec sí es la lengua oficial, y se habla también en algunas partes de Ontario. Entonces, y pues la cultura y realmente la cultura y las tradiciones de las personas francófonas son tan variadas como pueden imaginar, porque realmente en la actualidad lo que hay es una mezcla de la cultura francesa que quedó en los países y las culturas propias de las personas nativas de cada uno de los países. Entonces, no sé si, creo que la segunda parte es acerca de la cultura francesa, ¿no es cierto? Sí, solo tengo una duda. Cuando dice que se formó la cultura del pueblo francés, se, se refiere a que se formó la cultura como tal del pueblo. No, me refiero con Francisco primero, lo que él hizo fue darle nombre. Es decir, nosotros somos los franceses, este va a ser nuestro idioma y vamos a expandir nuestra cultura. Es sobre todo darle nombre al pueblo, a la cultura, darle forma. Entonces, él estableció como las bases, o el modo de vida, cómo iba a ser el modo de vida de los franceses. Exacto. Y luego él decidió, pues, bueno, hay que expandirlo, porque, bueno, sobre todo por motivos económicos, ¿no? Se dieron cuenta que las colonias españolas estaban siendo muy lucrativas para el imperio español, entonces él decidió también que debía existir un imperio francés. Sin embargo, como pueden darse cuenta, no fue tan exitoso como fueron los españoles colonizando. En varias ocasiones decidieron abandonar y de hecho ellos perdieron la mayoría de sus colonias. Y la tuvieron que ceder al Reino Unido. Ah, ok. Ya me quedó claro, gracias. Creo que mi compañera todavía tiene otra diapositiva por compartir. Sí, pueden seguir compartiendo, por favor. Aquí nos gustaría que usted nos comentara un poco acerca de la cultura francesa. Yo estoy investigando y lo que encontré fue de que muchas personas hablar de cultura francesa se reduce nada más a París y como moda, comida y no sé, todo como arquitectura, como muy elegante por decirlo así. Pero no, la cultura francesa va más allá de eso, lo que yo entendí, porque dicen de que son muy sociables y en una reunión nunca puede faltar la comida y el vino. ¿Es eso cierto? Sí, exactamente. Bueno, de hecho, generalmente el común se llama l'apéro, que es un pequeño entremés que se comen normalmente entre 4 o 5 de la tarde. Entonces es algo común ver a los jóvenes franceses, por ejemplo, a lo largo del río Sena, en París, por ejemplo, reunidos con una botella de vino, un poco de queso, jamón, y se reúnen sobre todo a comer un poco, beber, pero sobre todo la convivencia. Es lo importante para los franceses. Los franceses se caracterizan por tener clubs de todo. Entonces ustedes pueden encontrar cualquier club. Ustedes van a la biblioteca y encuentran afiches de un club de observación de aves, un club de amantes de la literatura china, de la literatura francesa. Entonces, hay mucho acerca de la vida asociativa. Los franceses se asocian, les gusta encontrar personas que comparten gustos similares y sobre todo de apreciar la vida en general, de apreciar la vida como disfrutar los pequeños momentos. Por ejemplo, estar sentado con los amigos en una terraza, compartiendo, fumando sobre todo, debo decir. Pero sobre todo reunirse con los amigos. Hay mucha vida social en Francia, son muy comunes. Y de hecho, algo que yo recuerdo cuando estuve un año viviendo en Francia, cuando terminó el invierno y comenzó la primavera, fue el primer día que hubo buen clima
después de muchos meses en que había estado gris completamente el cielo, fue a todas las personas en la calle. Todas las personas estaban literalmente en la calle, en los restaurantes, las terrazas estaban llenas, los jóvenes estaban en los parques, en todas las esquinas, toda la gente salió repentinamente con la Belle Époque, porque comienzan le beau jour, que son los días hermosos que empiezan con la primavera y luego en el verano. Entonces, sí, básicamente los franceses tienen una vida social muy activa. Entonces, sí es muy importante para ellos, es parte de su cultura y sobre todo discutir, pero no discutir en el sentido de pelear, sino discutir. Les encanta hablar de cualquier tema, van a dar siempre su opinión, generalmente. Pues no se puede generalizar, pero normalmente sí, son personas que van a dar su opinión y van a decirte lo que piensan de cualquier tema y les gusta eso, el debate. De hecho, el debate es tan importante para los franceses que a nivel medio, en los colegios y lycées, ellos tienen clubs de debate. Entonces hay jóvenes que se reúnen, les dan un tema y se reúnen a debatir. Y al final hay un moderador que dice, bueno, fue este equipo el que ganó el debate. Entonces, es muy importante realmente el debate para ellos y el sistema educativo se enfoca sobre todo en el análisis crítico de los temas. Por ejemplo, yo trabajé para el Ministerio Nacional de Francia en algún momento en el lycée, que es el equivalente del diversificado en Guatemala, y yo colaboraba en el curso de español. Entonces, los temas que se tocaban en el curso de español, por ejemplo, era la figura, los narcos como figura de antihéroe en la sociedad latinoamericana, por ejemplo. Entonces los jóvenes discutían acerca de eso en la clase de español. Entonces era realmente muy interesante las diferencias que existen entre el sistema educativo guatemalteco, por ejemplo, y el sistema educativo francés. Se fomenta sobre todo el análisis y el pensamiento crítico en las personas. Y sobre todo en que las personas cuando terminan el sistema educativo sean capaces de tomar sus propias decisiones y de valerse por sí mismos. Eso es muy importante para los franceses, crear adultos autónomos e independientes. Entonces, a los 18 años, la mayoría de personas se van a la universidad, se van de sus casas y empieza su vida, se puede decir de adulto, pero como un joven adulto, pero realmente el gobierno de Francia les da muchos beneficios cuando eres joven. De los 18 a los 26 años, el Estado te provee de muchos beneficios. Entonces, por ejemplo, si necesitas alquilar un apartamento, el Estado te va a reembolsar cierto porcentaje de lo que estás pagando de renta, tienes descuentos en cafeterías, tienes descuentos en restaurantes, siempre y cuando seas estudiante. Y eso hace que sea el mismo Estado el que haga que las personas puedan emanciparse. Esa es una palabra que van a escuchar mucho en la cultura francesa, es la emancipación de las personas, que las personas puedan llegar a ser la mejor versión de sí mismas. Eso es muy importante para los franceses como adultos funcionales. Entonces eso choca un poco con la cultura latinoamericana, en donde generalmente tenemos familias como muy aprensivas, en donde los papás están siempre encima de los jóvenes, inclusive ya de adultos, y choca mucho con la cultura francesa. Entonces eso es algo así, es una diferencia cultural muy importante. Hablando de diferencias, ¿algún otro choque cultural que usted haya tenido con la cultura francesa? Porque nuestra cultura es muy distinta, entonces, viéndolo así, porque, como dice usted acá, es como que los 18 años y no, aún vive con los padres, o sea, no tiene esa libertad de que me voy a la universidad y pues ya inicio mi vida adulta y mucho menos todos esos privilegios, ¿verdad?, de parte del gobierno. Sí, son sobre todo beneficios del gobierno. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, la cordialidad es muy importante para los franceses. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo haber llegado con un gorro, porque había frío cuando llegué, estaba terminando el otoño, estaba comenzando el invierno. Aquí en Guatemala realmente uno utiliza gorra, sombrero dentro de un edificio, ahí era totalmente mal visto, entonces ingresé al edificio, recuerdo al instituto, fui a saludar al director del instituto y todos se quedaron como, ¿por qué está usando
un gorro dentro de la institución si está prohibido en las normas del instituto. Entonces sí me vieron como bicho raro prácticamente. Pero sí, las normas de cortesía son muy importantes y son muy marcadas. Entonces, por ejemplo, cuando llegas a un lugar, te quitas el abrigo. No puedes tampoco quedarte con el abrigo dentro de un lugar, porque el abrigo se usa para el exterior. Por ejemplo, algo también importante, la discusión, como te digo. Ellos prácticamente hablan de cualquier idioma, de cualquier tema, no hay temas tabú, como tenemos los latinoamericanos, como aquí en Guatemala que se dice no se habla de religión, ni de política, ni de sexo, o sea, eso no aplica allá. Entonces van a tocar cualquier tema que tú te imagines y esperan que estés preparado a responder y a dar tu opinión acerca de ello. Entonces, eso sería la cortesía, el hecho de poder discutir. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues el sistema educativo es completamente diferente. La moda es importante, pero no todas las personas están vestidas como aparece la típica imagen de cliché con la chica con la marinière que lleva una baguette y una botella de vino. Obviamente esos todos son cliché. Pero sí debo decir que la mayoría de personas sí guardaban cierta estética que tal vez aquí en Guatemala es un poco diferente. Pero no, sobre todo los jóvenes, los que son más afines a vestirse a la moda. Recuerdo que los adultos criticaban mucho a los jóvenes porque en ese entonces estaba de moda mostrar el tobillo. Entonces era como, no, mira el frío que hace, estamos a -6 grados, a 6 grados y estas personas mostrando el tobillo. Entonces sí es importante la moda, los jóvenes sí se visten a la moda, pero no es que gasten cientos de euros en comprar la última colección de invierno, verano, pero sí es importante. No sé si tienes alguna otra pregunta. De mi parte, no. Compañeros, ¿ustedes tienen alguna otra pregunta acerca de la cultura francesa? Sí, con permiso. En este caso a mí me llamó bastante la atención el hecho de las experiencias que estaba mencionando. Cuando estaba hablando de choque de culturas, podríamos dividirlo en dos preguntas en una casi. Me gustaría como saber cuál fue uno de los choques de culturas que más le costó acostumbrarse en el tiempo que estuvo viviendo por allá y de los que, digamos, menos esperaba o más le sorprendió. Creo que el que más me sorprendió a mí realmente fue la burocracia. Uno no se imagina, porque uno piensa como, bueno, es un país desarrollado, los trámites, todo debe ser en línea, todo debe estar automatizado, y no, realmente los franceses, les digo que para abrir la cuenta en un banco había que hacer una cita, había que llegar, había que hacer una cita, le asignaban a uno una persona que iba a estar encargada de la apertura de la cuenta bancaria para ir a cortarse el cabello, había que hacer una cita. Para la mayoría de servicios había que hacer cita con previa anticipación, fijar la hora y estar puntuales. Sobre todo la puntualidad también es muy importante para ellos. Sobre todo cuando son amigos, tal vez no, en una fiesta no, pero cuando se trata de temas laborales o académicos, sí es muy importante la puntualidad. Entonces, eso era algo que ellos también criticaban mucho de los latinoamericanos, porque llegaban muchas personas de intercambio al instituto y sí lo criticaban mucho. Afortunadamente, yo nunca tuve problemas con la puntualidad, sí sabía acerca de eso, entonces trataba de estar 15, 20 minutos antes, pero sí pueden sentirse ofendidos y sobre todo lo consideran una falta de respeto, ¿no? Aquí también debería ser así, pero aquí somos un poco más llevaderos, tal vez, respecto a eso. Entonces, sí, la burocracia, por ejemplo, para cerrar una cuenta, yo adquirí un plan telefónico y para cerrarlo tenía que enviar, yo vivía en una ciudad de provincia, tenía que enviar una carta por correo a París solicitando que cerraran la cuenta que tenía yo en la compañía de teléfonos. Entonces, eso para mí fue sorprendente. Yo no imaginaba, yo dije, bueno, voy a cerrar mi cuenta, voy a ingresar a mi perfil en línea y pido que se cancele el todo.
y listo. Y no era el caso. Realmente sí hay mucha burocracia. El trámite de migración tenía que sacar una visa para poder trabajar en Francia y ya llevaba una visa de acá, de la embajada. Sin embargo, tenía que hacer otro trámite en la oficina de turismo, me asignaron un montón de citas, tuve que ir como 5 veces a la oficina de turismo y todo lo llenaban a mano, todo era con sellos, nada era digital. Entonces eso sí fue algo que me sorprendió a mí, pero es parte de la cultura también de ellos. El servicio postal todavía es eficiente y se mantiene. Entonces, creo que eso fue lo que a mí entre lo que más me sorprendió. Ok, en este caso, con lo que mencionó, por ejemplo, con lo del servicio postal y este tipo de cosas, o llevar la administración de bastantes cosas lo suficientemente serias y profesionales, por ejemplo, todavía con escritos a mano y etcétera, sería más que todo como una creencia de que es porque es un sistema que funciona, o cree usted que es visto desde fuera como algo, digamos, anticuado. Tal vez visto desde fuera lo podemos ver como algo anticuado, pero creo que desde el punto de vista de ellos es que es más seguro que lo digital y sobre todo es un sistema que ha funcionado para ellos. Entonces, sí hay muchas cosas que están automatizadas, pero prefieren realmente los protocolos. Los protocolos son importantes para ellos. Entonces, Ok. eso. Quería hablar un poco acerca de la gastronomía, porque creo que me hicieron el comentario y no he hablado acerca de ello. La gastronomía es muy importante para ellos, como les dije, el apéro es un momento del día importante. Bueno, si se habla de Francia, generalmente se piensa en quesos, y realmente sí, ellos, cuando uno llega, te dicen inmediatamente, en Francia hay más de 365 tipos de quesos, entonces puedes comer un queso por día y no repetirías. Entonces es de las primeras cosas que te dicen. Y realmente, sí, vas al supermercado y hay una góndola llena de productos lácteos y de todo tipo de quesos que te puedas imaginar, con todos los gustos que te puedas imaginar. Y realmente yo, por ejemplo, no probé tantos porque no me atreví a probarlos. Hay unos con gustos muy fuertes, con sabores muy fuertes. ¿Qué otra cosa? El vino también, toman mucho vino, sí es cierto. No todos los franceses saben de vino. Realmente le preguntas a un francés como, ¿qué vino me aconsejas? Con que sea de Bordeaux. Bordeaux es una ciudad famosa por la producción de vinos, entonces ellos te dicen, con que sea de Bordeaux, sabes que va a ser un buen vino. Entonces, pero no en todas partes de Francia se toma vino. En las partes que están más al norte y que tienen más contacto con Bélgica, por ejemplo, toman más cerveza. Entonces, ¿qué más? Les gusta generalmente comer muy balanceado. Entonces sí, incluyen vegetales, carbohidratos y proteína en sus comidas. Y sí son bastante disciplinados con respecto a la comida. Y la mayoría practica un deporte o toca algún instrumento musical. Es algo que también noté. Porque desde el instituto se promueve que la gente tenga una vida balanceada. Entonces, para ellos sí es muy importante, por ejemplo, las vacaciones, tener tiempo libre, desconectarse y sobre todo viajar. Tienen mucha cultura de viaje, entonces son de las personas que es tiempo de vacaciones, tiempo de vacaciones. No voy a responder a correos profesionales y sí es algo que se toma muy en serio. El domingo, por ejemplo, la mayoría de negocios están cerrados porque el domingo es el día para compartir con la familia. Entonces, si uno deja las compras a última hora y quiere ir a un supermercado, generalmente recuerdo yo que en la ciudad donde vivía los supermercados están abiertos de 8 a 12 el domingo y ya no más. Entonces, sí es importante esos tiempos de descanso para los franceses. En sentido, perdón, empecé a compartir por acá accidentalmente. Ok, sí, eso. Los tiempos de descanso son importantes, sobre todo por lo que les decía, que ellos realmente se toman el tiempo de compartir con sus amigos, de compartir y de hacer comunidad. Sí, es muy importante. No sé si tienen alguna duda o quieren hablar un poco acerca de, sobre todo las oportunidades que tienen las personas al aprender francés, o si quieren que sigamos o si tienen algunas preguntas todavía acerca de la cultura. De mi parte, yo no sé si Sara tenga alguna, o Daniel acaba de entrar, es otro compañero.
él está interesado en el idioma y por eso, él por trabajo no se pudo unir antes, pero está aquí. ¿Qué tal, Hola. Daniel? Mucho gusto. Perdonen, de igual forma al final de la reunión se va a estar habilitando un pequeño espacio para que podamos hacer preguntas o se aclaren dudas si es que quedó alguna durante la charla. Sí, claro. Entonces, ¿Y sería tan amable de compartirnos algunos tips para aprender el idioma? O no sé si usted iba a decir otra cosa ahorita. no, está bien por mí. Ok, bueno, algunos tips para aprender el idioma. Creo que lo más importante es que realmente te guste el idioma. Entonces, algunos tips, por ejemplo, yo les digo a los chicos cuando están tomando los cursos, practiquen frente al espejo. ¿Por qué? En Francia, por ejemplo, en Francia, en el idioma francés hay, por ejemplo, 15 sonidos de vocales. En español, en cambio, tenemos 5. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hacerlos, a practicar realmente los nuevos sonidos y es muy importante la posición de los labios. Hay muchos factores para hacer, por ejemplo, los sonidos de vocales. Uno muy importante es la posición de los labios. Entonces, en general decimos que los labios van arrondis, que sería como redondos, o écartés, que serían en una posición más neutral. Y entonces un consejo cuando estén practicando los nuevos sonidos, véanse ya sea en la cámara o en el espejo mientras hacen los sonidos. Entonces, eso es importante. También escuchar música ayuda, escuchar podcast y sobre todo practicar. Es practicar, ver las palabras y aprender cómo qué combinaciones de letras corresponden a qué sonidos. Entonces, es lo principal. Creo que, bueno, yo doy cursos de principiantes, sobre todo en Calusac, y el desafío más grande para las personas que están iniciando realmente es, uno, aprender estos 15 sonidos de vocales, y dos, ver una palabra y saber qué sonido se asocia a qué combinación de letras. Entonces, es como eso. Lo primero es aprender a leer y a pronunciar bien y entender el ritmo del idioma, entender que el francés tiene un ritmo que se acentúa las frases y no las palabras, se acentúan los grupos rítmicos, es decir, y no las palabras individuales. Y no sé, sobre todo practicar mucho. Pero no sé si ustedes, alguno de ustedes ha estudiado francés alguna vez y algo, y me pueden decir algo que se les haya hecho difícil. Sí, de hecho yo estoy estudiando francés, mucho gusto, me llamo Daniel. Como me había indicado María José, por temas de trabajo hasta ahora me puedo unir a la reunión. Pero sí, estoy muy interesado de hecho en este idioma. Yo ya llevo 2 años aprendiéndolo y todavía sí con esos 2 años no considero de que haya o que tenga como que un gran conocimiento acerca de ello. Lo que más me cuesta a mí sería la pronunciación. Yo creo que eso es generalmente en todos los latinos, todos los que hablamos español, ya que como que el francophone creo que se llama, si usted me puede corregir. Eso es lo que a nosotros como hablamos el español nos cuesta demasiado. Y bueno, personalmente a mí sí me cuesta demasiado. Creo que ya comprendo la gramática, no es tan complicada, pero la pronunciación, la verdad, sería el reto, ¿verdad? Ahí es donde yo personalmente siento que no he avanzado. Ya llevo, como digo, 2 años estudiando este idioma, pero sí siento que ahí es donde más me he trabado, donde ya no he podido avanzar. Entonces, ¿cuáles serían los consejos que usted nos podría brindar para poder mejorar esta parte del idioma? Fíjate que para mí los sonidos que más cuesta maîtriser, que más cuesta perfeccionar, son los sonidos nasales. No sé si a ti te ha costado los nasales. Bueno, la primera cosa que debo decirte es que normalmente no hay que medir el cuánto has aprendido en años, más bien se mide en horas. Según el marco común europeo, se mide en horas. Entonces, si tú has estudiado, por ejemplo, 100 horas al menos de francés, se puede decir que después de esas 100 horas ya deberías tener un nivel A1, después de otras 100 horas, un nivel A2. Entonces, muchas veces
nos tendemos a frustrarnos por decir, ya llevo 2 años aprendiendo francés, sí, pero llevo 2 años aprendiendo 4 horas semanales. Entonces, en esos 2 años llevo, ¿qué? 200 horas. Entonces, realmente mi nivel equivale a un nivel todavía de principiante, nivel A2. Entonces, no sé, me imagino que ese es tu caso. Entonces, realmente lo primero es no frustrarse. Y segundo, no tener miedo a equivocarse. Realmente los profesores, sobre todo si estudias en Calusac, realmente los profesores tendemos a generar un ambiente suficientemente propicio para que la gente no sienta miedo de hablar. No tener miedo de hablar es el primero. Y no tener miedo a ser corregido. Cuando estás recibiendo un curso, yo lo que le digo a los estudiantes es hablen todo lo que puedan, aunque hablen mal. Y son a partir de estas pequeñas correcciones que van a ir mejorando. Como te digo, para mí los sonidos que más les cuesta manejar son los sonidos nasales. Entonces uno, yo siempre les aconsejo, véanse en la cámara mientras hacen los sonidos. Es diferente decir que decir que decir Entonces, si te das cuenta, la posición de la boca es completamente diferente y es muy importante. La posición de los labios a la hora de hacer los sonidos. Entonces, escúchate también, graba audios y escúchalos y identifica tú mismo en dónde estás cometiendo errores. Eso también es importante, la autocorrección. Y sobre todo porque el trabajo de aprender un idioma generalmente requiere de mucha capacidad de aprender en autonomía. Entonces, de aprender en la casa, de aprender viendo videos, siguiendo canales de YouTube o escuchando podcasts. Entonces, realmente es dedicándote, ¿verdad? Es muy importante la dedicación, pero es muy importante que uno mismo sea capaz de identificar en dónde están los errores. Eso es algo muy importante. Entonces, como te digo, si tú te ves cuando haces los sonidos y luego escuchas cómo los haces, eso te va a ayudar a identificar y mejorar cierto sonido. Y uno es identificar tengo dificultad en 3 sonidos. Entonces, voy a empezar a trabajar la O nasal. Buscas palabras que lleven la O nasal, las pronuncias, tratas de hacer una historia que lleve, por ejemplo, solo palabras con ese sonido. Entonces, vamos a hacer virlong. Los trabalenguas ayudan mucho a mejorar la pronunciación también. Y uno mismo puede hacer los virlong, o sea, eliges como voy a buscar 20 palabras que tengan el sonido Entonces, todas esas palabras van a tener diferente ortografía, pero el sonido se mantiene. Entonces, cuando más practicas ese sonido, más vas a perfeccionarlo. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, los virlong es una buena técnica. Otra cosa, los audiolibros también ayudan mucho. He visto muy buenos resultados utilizando audiolibros. Entonces tú buscas, de hecho hay versiones, los clásicos de la literatura francesa están escritos en un francés bastante difícil, porque es un francés antiguo. Entonces puedes buscar las versiones adaptadas a francés fácil, que sería, puedes encontrar versiones A1, A2 o B1 que utilizan tiempos más sencillos y palabras más comunes o más actuales, y puedes buscar las versiones de audiolibro. Entonces, puedes leer el libro mientras lo escuchas y eso también va a mejorar tu pronunciación y la comprensión sobre todo. Entonces, y si tienen, en la actualidad creo que también tengo algunos estudiantes que utilizan aplicaciones en donde pueden hablar con personas nativas. Y tengo estudiantes que me dicen, no, yo estuve hablando con personas en Canadá, estuve hablando con personas en África y hablé media hora en francés, media hora en español y eso también evidentemente va a ayudar a mejorar la fluidez y hablar el idioma de una forma más natural. Entonces también podrías utilizarlos. Tenía una pregunta. Según su persona, ¿usted cree que las aplicaciones como Duolingo o cualquier alguna otra aplicación que permita enseñar este idioma lo haga de una manera correcta? Ya que en esta comunidad me he dado cuenta de que muchos hacen burla hacia Duolingo, de que siempre hace unas oraciones que no tienen mucho sentido. Y siempre todos terminan haciendo burlas, así como que Duolingo solo sirve para entretenerse, pero no para aprender en sí. Yo personalmente he utilizado la aplicación, yo creo que sí me ha funcionado, pero hay muchas personas que no lo creen. ¿Usted cree que esto es debido a este tema o hay algo más detrás de ello? Ya que
Por ejemplo, yo no tenía la oportunidad de poder ir a Calusac, ¿verdad? Y es por eso que comencé de esta manera. Y así lo han hecho muchas personas, pero sienten que no avanzan o que no progresan, ya que no tenemos a un profesor o alguien que nos pueda explicar. Entonces, como que tienden a perderse más en el tema en vez de seguir avanzando. Eso es lo que lo que yo he podido ver. Personalmente, yo creo que sí es una buena herramienta, pero según su opinión, ¿usted cree que realmente estas aplicaciones como Duolingo o videos en YouTube, nos enseñan o podemos, sacar algo bueno de ellas? Mm, Yo, bueno, en mi experiencia te puedo decir que he conocido personas que han aprendido por su cuenta, sin necesidad de un profesor. Eso sí es cierto. Pero generalmente Duolingo te ayuda sobre todo a entender las estructuras básicas y adquirir vocabulario. Pero hay una parte que sí tiene una seria falencia, que es la parte del contexto cultural del idioma. Entonces, no estás aprendiendo el idioma en un contexto y no estás utilizando un método accional. Es decir, estás aprendiendo estructuras, estás aprendiendo vocabulario, pero realmente la metodología en la actualidad se centra en un enfoque accional. Es decir, que tú aprendes el idioma como un medio para intervenir en tu entorno. Entonces, por ejemplo, cuando aprendes con un enfoque accional, aprendes, por ejemplo, por competencias. La competencia es decir tu nombre, llenar una ficha de información, decir tu edad, orientar a una persona en la calle. Entonces, cuando aprendes de esta forma, aprendes de una forma integral, porque vas a aprender acerca de cómo es una ciudad en Francia, cuáles son, aparte, el vocabulario que necesitas para dar las direcciones, cómo se dice calle, cómo se dice avenida. Entonces, eso hace que tu cerebro asocie las palabras a una acción particular. Entonces, vas a recordar el vocabulario para dar las direcciones, los verbos que se utilizan para desplazarse, por ejemplo, vas a recordar el vocabulario de la ciudad y vas a entender aparte cómo funciona el sistema de transporte en una ciudad francófona o en Francia. Entonces eso hace que tu cerebro guarde de mejor forma toda esa información y que pueda utilizarlo para esa tarea. Entonces esa es la diferencia con respecto a un enfoque accional que se usa en las academias de francés generalmente. Creo que no en todas, pero generalmente se utiliza un enfoque accional por competencias a una herramienta en la que estás aprendiendo vocabulario y estructuras gramaticales. Entonces, esa es la principal diferencia. Yo recomiendo Duolingo como una herramienta complementaria para aprender vocabulario y si quieres escuchar la pronunciación o practicar la pronunciación, pero sí es importante que aprendas con un enfoque accional. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿Es que vous avez des questions? No, hasta el momento pienso que de verdad han sido mucha ayuda para personas así como Daniel que están en verdad aprendiéndolo o para personas que están interesadas en aprenderlo, entonces te lo agradecemos mucho. Si gustan pasamos al área de preguntas porque era una hora y nos quedan 3 minutos, entonces también para no robarnos su tiempo, ¿verdad? Sí, de acuerdo, claro. Y usted, bueno, una pregunta que personal, ¿considera que es difícil el idioma? ¿O fue difícil para usted aprenderlo? ¿O qué opina de esto? No, siendo honestos, yo aprendí y sigo aprendiendo todavía. Tengo más de 12 años de estar estudiando francés y sigo aprendiendo. Realmente yo considero que nunca dejas de aprender. Es un poco difícil si no te dedicas, si no guardas, ¿cómo explicarlo? Si no haces el tiempo para aprenderlo. Por ejemplo, yo aprendía como en mis tiempos libres, el trabajo me absorbía mucho. Entonces tomé muchos años, como dice Daniel, para aprenderlo, pero nunca dejé de aprender. Eso es lo importante, que estés consciente de que siempre vas a estar aprendiendo más. Entonces, no es difícil realmente si te gusta y si tienes la idea de que algún momento vas a llegar a hablar. Entonces, no es difícil. La pronunciación es compleja, sí, pero debes aprenderlo al principio. Si te enfocas en la pronunciación al principio, ya después va a ser más sencillo, de hecho, la gramática y todo lo demás, porque es bastante similar, como dijo Daniel, la gramática es bastante similar a la del español. Lo importante es al principio enfocarse en la pronunciación.
en la pronunciación, en la entonación y el acento. Pero no, considero que no es difícil. Sí, justamente por esa parte de la pronunciación, porque por todos los sonidos que usted le hizo a Daniel y todo, entonces yo dije, ay no, sí está un poquito complicado, pero creo que también es de disciplina, ¿verdad? Porque que si se quiere, se puede. Y sobre todo que te guste, que Ujú. el encuentres el sentido y el amor al idioma y a la cultura, realmente. Aprender otro idioma es aprender realmente de la cultura, de cómo viven las personas, y por eso le decía a Daniel que era importante los métodos actuales, eh, el contexto cultural, sociolingüístico, es bastante importante porque estás aprendiendo realmente cómo piensan los franceses, cómo viven los francófonos, en este caso, porque ahora se habla de francofonías, de hecho, como les decía, el francés se habla en los 5 continentes, entonces las personas que hablan francés son tan diferentes como son las personas en el mundo. Realmente vas a encontrar de francófonos con todo tipo de religión, de cultura, de tradiciones. Entonces, realmente aprender de eso es lo interesante y es lo que hace que a uno le dé más ganas de aprender. Decir, bueno, voy a poder hablar con personas que están en África, con personas que están en el sur de Asia, con personas que están en Norteamérica, en Sudamérica. Entonces, el hecho de que te va a permitir abrir tu mente a otras formas de vivir. Creo que eso es como debemos verlo. Y cualquier idioma también, no solo el francés. ¿Considera usted de que hay mucho campo laboral aquí en Guatemala con ese idioma? Sí, Para, de ¿sí? hecho, bueno, yo tengo 2 trabajos, trabajo en la iniciativa privada y en Calusac también. Trabajo como profesor de francés en ambos. Y sí, realmente aquí en Guatemala se pierden muchas oportunidades de trabajo porque no hay francófonos. Realmente, de hecho, por ejemplo, los centros de llamadas están empezando a reclutar regionalmente porque ya no hay francófonos en Guatemala. Entonces, sí, se pierden muchas oportunidades de trabajo. Sí hay campo laboral, sobre todo en la industria del outsourcing, el BPO. Hay muchas oportunidades y mucha necesidad de encontrar personas que hablen francés y sí hay muy pocas personas que pueden hablarlo. Entonces, sí hay muchas oportunidades laborales que se pierden. Ya. Y siento que eso es como que más motivación porque a veces, bueno, era mi pensar también, como le digo, son preguntas personales, de que yo no le veía mucho campo laboral. Entonces decía así como que aprender francés, pues no mucho, ¿verdad? Porque más sonado acá es el inglés, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, entre más idiomas sabes, vas a ser mejor remunerado. Entonces, realmente puedes hacer el mismo trabajo siendo una persona bilingüe, pero vas a ser mejor remunerado si eres una persona trilingüe, por ejemplo. Aquí en Guatemala. Y aparte las oportunidades que se te abren en el mundo. Realmente, como podemos ver, realmente en el mundo puedes aplicar a una bolsa de estudios en el norte de África, en Norteamérica, en Europa, en el sur de Asia. Y el francés va a ser un idioma que te va a abrir muchas puertas, más que otros idiomas. Bueno, el inglés es el primero siempre, pero luego del inglés, el francés es un idioma que te va a abrir muchas puertas en muchas partes, no solo en Guatemala. Ya, gracias por dejarlo claro, porque me imagino que muchas personas, al igual que yo, tenían esa duda. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de mis compañeros. Con permiso. Tomando en cuenta entonces lo que acaba de mencionar con lo que se refiere al ámbito laboral también, ¿consideraría usted eh, no solo requisitos, sino una motivación también para que la gente se interese, no solo porque le guste o no, porque claro, es importante que a uno le guste lo que está haciendo para pues desarrollarlo de una mejor manera, pero no solo el gusto por el mismo, sino también como un requisito de vida a lo largo de los años, por experiencias o por cosas que uno quiera aprender el idioma? Sí, claro. Obviamente está este amor al idioma, pero sí, desde un punto de vista pragmático, el francés lo puedes ver también como una herramienta para mejorar tu calidad de vida, para mejorar en el ambiente profesional, crecer en el ambiente académico. Entonces, definitivamente sí, tiene una aplicación práctica y que, como te digo, la puedes ver, es realmente palpable en los centros de llamadas aquí en Guatemala o con las becas que se dan en el exterior y son oportunidades que, como te digo, se pierden porque no hay suficientes personas que hablen francés.
De hecho, hoy, bueno, en marzo se celebra la francofonía, que es, como les digo, el hecho de que personas en los 5 continentes compartan el idioma francés. El 20 de marzo, ayer, precisamente, se conmemoró el Día de la Francofonía y esta semana hay muchas actividades culturales organizadas sobre todo por la Alianza Francesa, la Embajada de Francia, que celebran eso, el hecho de que el francés te abre las puertas a otras culturas, a otras formas de vida. Entonces, la verdad es que se siente muy bien, por ejemplo, de ver un film del norte de África y poder entender un poco de su cultura entendiendo su idioma. Entonces, tiene también aplicaciones no solo para el campo laboral, sino también de crecimiento personal. Ok, y en ese caso, ¿cuál cree usted que sería o consideraría algún método efectivo para interesar a la gente? Yo creo que sobre todo hay que llevarle la idea a la gente, hay que llevar las ideas. Entonces creo que sobre todo con campañas para sensibilizar a la gente acerca del idioma y de las oportunidades, para darle a conocer a las personas las oportunidades que tienen al aprender otro idioma. Entonces las campañas publicitarias, sobre todo desde un punto de vista social, sobre todo, creo que pueden ser de mucha ayuda publicitando los cursos, dando a conocer cuáles son las academias que imparten los idiomas, cuáles son las opciones, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios de aprender un idioma. Entonces todo eso debe estar incluido en una campaña efectiva. Perfecto, gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Una última pregunta. Entonces, con base en la información que usted nos ha brindado el día de hoy, podríamos decir que no es posible separar la cultura del idioma, o sí es posible de alguna forma. Puedes aprender el código, pero realmente te estás perdiendo de la esencia del idioma si no aprendes acerca de la cultura. Estás como aprendiendo un código un poco vacío. Estás perdiéndote de lo más importante, que es aprender el por qué y cómo, y por qué el idioma tiene esa estructura, por qué tiene esa forma, qué significan las palabras realmente para ellos. Eso es lo que te pierdes, pero puedes aprender el código y utilizarlo para enviar un mensaje, recibir un mensaje, pero te estás perdiendo de la esencia. Ok, entonces podríamos decir que esta no sería la misma experiencia. Sí, exactamente. Y entonces creo que ya no hay más dudas. No, por mi parte no hay más preguntas. No sé si alguno de ustedes. Bueno, entonces procedemos a la despedida. A darle las gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias por su tiempo y por explicarnos de una manera tan detallada y tomarse el tiempo de hacer usted sus diapositivas, ¿verdad? De verdad, es algo que valoramos mucho. Ok, muchas gracias a ustedes, chicos, por invitarme, y cualquier cosa que necesiten, ya saben, ya tienen mi contacto. Ah, bueno. Lo perdimos. Y se salió de la... Perdón, se desconectó accidentalmente. Bueno, igual les quería agradecer también el tiempo y el espacio, chicos, y me parece genial su proyecto y espero que logren llevarlo a cabo. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por su tiempo. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias por su Adiós. tiempo.